doctor Vladimir. Señora magistrada, no estoy conforme con la resolución, interpongo recurso de apelación. Bien, ¿va a hacer uso de algún medio impugnatorio, doctor? Estamos entendiendo que no está conforme. ¿Qué es lo que va a solicitar entonces? Sí. Interpongo recurso de apelación en contra de la resolución, doctora. ¿Lo va a fundamentar ahora, doctor? Sí, doctora, lo voy a fundamentar ahora. Adelante. El ACUO ha negado la solicitud que hemos formulado en virtud de que no se estaría violando el principio de libertad de igualdad de armas, que está regulado procesalmente, que está regulada procesalmente la figura de la protección de testigos y fácticamente que ya se ha producido violencia en contra de alguno de los testigos. Nosotros entendemos que aquí hay un error tanto de interpretación de la norma como de calificación de los hechos en virtud de lo siguiente. Igualdad de armas implica que nosotros sepamos de quién se trata este testigo para poder, en caso de ser necesario, y teniendo en cuenta el principio de buena fe procesal, que puede haber algún testigo que tenga alguna animadversión en contra de alguna de las partes, de alguno de los procesados. Esto se ha evidenciado el día en que una señora ha ido como testigo a declarar sobre los hechos teóricamente del proceso, un testigo planteado, propuesto por el Ministerio Público, que sin embargo evidentemente tenía animadversión directa en contra de uno de los procesados y que adicionalmente su declaración no probaba ningún hecho de los que se vienen investigando en este proceso. En segundo lugar, y una cosa que debería haberse tenido en cuenta, sobre todo por el Ministerio Público, quien es quien propone la prueba, y quien conoce los hechos, es la situación del testigo protegido Miguel Mesa Idme, que sí tuvo la condición de testigo protegido y que esta situación de protección fue levantada a los 20 días de que se le fue otorgada por mandato judicial y en cumplimiento de la norma. Y tenemos evidencias, sabemos claramente que este señor no ha sufrido ninguna consecuencia, ninguna represalia al conocerse su identidad. Es decir, la tesis que postula el Ministerio Público de proteger a los testigos, que desde cualquier punto de vista disminuye nuestra capacidad de defender a nuestros patrocinados, no tiene sustento y está demostrado en el proceso. Adicionalmente, el debido proceso garantiza la posibilidad que tenemos nosotros de defender a nuestros procesados, de tener acceso a todas las normas que, como lo establece la Constitución, garantizan el principio, la presunción de inocencia. Considero yo que esta declaración de testigo violatoria de la norma, porque el artículo 324, inciso B del Código Procesal Penal, establece que la protección de testigos dura 20 días y puede prorrogarse por 20 días más. Sin embargo, acá tenemos testigos protegidos durante 5 años que está demostrado que no han sufrido represalias porque hay uno que se le ha levantado esta protección y no ha tenido ninguna consecuencia. Consideramos que esto es violatorio tanto de la norma como del derecho y del derecho de la defensa de nuestros procesados. Por lo tanto, solicitamos que el superior revise esta resolución y entendemos que en su momento la revocará y nos concederá la solicitud, es decir, que se levante la protección de los testigos para que nosotros podamos ejercer a plenitud nuestro derecho a la defensa. Muchísimas gracias. Bien, doctor Manrique, con la resolución emitida por el colegiado. Sí, doctora. Solicito la reposición de la resolución. En primer lugar, la resolución expedida por el colegiado agravia el principio de congruencia, en virtud del cual el principio de congruencia, bueno, tendré que fundamentar un poco, es parte sustancial del derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, que también constituye un derecho fundamental de toda persona. Es decir, el Tribunal Constitucional ha desarrollado, estoy seguro que ustedes saben mucho mejor que yo esto, en una uniforme y reiterada jurisprudencia, cuando una resolución afecta el principio de debida fundamentación de las resoluciones judiciales,
Y lo ha hecho concretamente en el caso Yamoja, en el caso Magali, que son de carácter penal. Y en ellas el asunto fundamental es que toda resolución debe fundamentarse, debe pronunciarse sobre los fundamentos de la persona que invocó, solicitó algo. En mi caso, no sea en absoluto, con la sola excepción de que me acogí también a la opinión de un colega que habían pasado 5 años, pero lo medular no ha sido resuelto. Y lo medular es lo siguiente. En primer lugar, he manifestado que en el caso de mi defendido, señor Cortehuanca, no existe ningún medio probatorio distinto del que salga, del que se le atribuya, del que se le mencione, que no sean los testigos protegidos. O sea, y por eso dije que hasta el 98% o 100% de la prueba que lo incrimina, que ha utilizado el Ministerio Público, es precisamente, o son precisamente las declaraciones de testigos protegidos. De tal manera que para él, lo que es excepcional, excepcionalmente puede, dice nuestro ordenamiento jurídico, así debe desentrañarse el sentido de la norma. Lo que excepcional puede hacerse, es decir, bueno, hay razones para tener 1, 2, 3 testigos protegidos. Se ha convertido en la regla general, no en la excepción. Todos sus testigos, toda la prueba sobre la que te voy a condenar es de tipo inquisitiva, medieval, en la que ha ido, como hemos escuchado el relato de los señores guardias, han ido entre gallos y medianoche, se han entrevistado a oscuras con personas que han dicho, yo quiero declarar, pero no quiero dar mi identidad. Y eso ha sido recogido por el Ministerio Público. ¿Cómo defenderse? A través de las ordalías es lo único que falta. Si la defensa que somos los abogados y que tenemos la misma decencia y la misma honorabilidad que ustedes, señores jueces, y el mismo Ministerio Público, no tiene la posibilidad de decir quiénes son estas personas. ¿Tienen antecedentes penales? ¿Son falsarios? ¿Han sido condenados? ¿Son enemigos de mis defendidos? ¿Han tenido problemas con ellos? ¿Son parientes? ¿Son dependientes? ¿Quiénes son? ¿Qué grado de cultura tienen? ¿Tienen conocimiento de lo que están diciendo? ¿Cómo los acreditamos? ¿Cómo nos defendemos frente a esto? De tal manera que acá tenemos un primer problema. Por favor, doctor Enrique, permítame. Doctor, Sí, las intervenciones de los abogados para impugnar una decisión judicial tiene presupuestos. Le vamos a pedir que se limite a indicar el error hecho y el agravio que le ha producido la resolución recurrida para delimitar el debate y no traer comentarios o frases que pueden ser, sí, válidos en otros lugares y no un juicio oral. Entonces, le pedimos concreción para poder fundamentar su recurso. Bueno, entonces el primer fundamento es el principio de congruencia. Creo que es un fundamento jurídico, es un fundamento constitucional. No lo estoy refiriendo no me estoy limitando al Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Pero la Constitución está por encima por ello. El segundo fundamento es la segunda causal de infracción de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, es que yo considero, y conmigo el Tribunal Constitucional, que se trata de una resolución con apariencia de fundamentación, con una fundamentación aparente. ¿Y por qué razón? Porque el único fundamento constitucional que se ha expresado es en el sentido de que no existen derechos absolutos. Claro que no existen derechos absolutos. Eso no está en discusión. Los derechos, la argumentación jurídica que ha sustentado mi posición ha sido la tutela procesal efectiva, que confusiona 2 derechos constitucionales. Y no lo dice la doctrina, lo dice el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que no ha sido analizado. Y lo dice el propio Tribunal Constitucional, en doctrina que es vinculante en aplicación del artículo 6 del Código Procesal Constitucional, que dice que los jueces deben interpretar y aplicar los derechos constitucionales también de orden procesal en armonía con la doctrina del Tribunal Constitucional. No se han pronunciado al respecto.
En tercer lugar, tampoco se ha producido lo que yo he mencionado y no se ha efectuado un análisis de razonabilidad de esta medida. Yo considero que no pasa el test de la razonabilidad, porque si bien pudiera ser necesaria, no es idónea. Existen otros medios adicionales para poder actuar a la misma prueba. Y además, si hacemos un balance entre los derechos constitucionales que se pretende proteger de un testigo y los derechos constitucionales que se están afectando gravemente a la defensa, considero que tiene mucho mayor peso estos derechos, ¿no? Y finalmente, señores magistrados, se dice que la etapa procesal, no, el agravio está saliendo en este momento. Se puede ofrecer como prueba a un testigo, sí, pero no hay norma que impida, no está prohibido por ninguna norma que yo pueda invocar los derechos de mi defendido en esta etapa. A lo que se agrega que desde que se instaló el juicio, yo he cuestionado una y varias veces y he manifestado incluso que los testigos podían prestar su declaración en la corte. Podrían perfectamente hacerlo. Un testigo ha ido al Ministerio Público, cualquier testigo puede ir a la corte. Yo me he solicitado desde el inicio saber si el testigo dónde está declarando, si está declarando en la comisaría, con quién está declarando. Varias veces he manifestado que no hay cómo controlar el lenguaje corporal por parte de ustedes, que es tan vital. Esos son principios jurídicos al contradictorio. El derecho a la defensa es un derecho sagrado. Los tiempos modernos han superado todas estas formas de hacer, la interrogación de los testigos. Y finalmente, me temo, y tengo que decirlo también claramente, que yo considero respetuosamente que interpretar, pues, es indagar, es explicar, es tratar de encontrar el sentido de una disposición, pero acorde con el ordenamiento jurídico, con los derechos fundamentales. Y en este caso, no se aplica la Constitución, que en virtud del principio de jerarquía constitucional es la norma que irradia todo el sistema jurídico con sus disposiciones y valores. De eso se está prescindiendo, está haciéndose una interpretación de tipo legal, de tipo infraconstitucional. Por esas razones yo considero que si continuamos en este asunto en cuanto respecta a mi defendido, que es la prueba, que lo más importante es que la única prueba, la prueba sustancial, son las declaraciones de esas personas que no sabemos quiénes son. Entonces, si es así, tendríamos que reservar el derecho para pedir la nulidad de toda la audiencia. Muchas gracias.